knows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. Buenas noches. Estás escuchando Normanscape Podcast. Bienvenidos a este análisis. La verdad es que es una entrega un poco especial. No estaba planificada, pero se ha vuelto necesaria. Después de 13 entregas buceando en las ideas de Seth, hoy no vamos a repasar conceptos, no. Hoy damos por hecho que quien nos escucha ya sabe de qué estamos hablando. Una metafísica increíblemente potente. Muy densa, sí. Pero claro, al terminar hemos encontrado algo que lo conecta todo de una forma que da vértigo. Así es. Hoy vamos a analizar una tesis audaz. La idea de que el conocimiento sobre cómo la conciencia crea la realidad no es filosofía New Age, sino física aplicada. Nuestra misión hoy es seguir ese rastro. Vamos a conectar los puntos entre física de vanguardia, centros de poder geopolítico y las estrategias para que todo esto no llegue al gran público. Exacto. Vamos a desglosar la evidencia científica, a ver dónde se guarda este conocimiento y entender cómo supuestamente se usa para centralizar el poder. Venga, vamos a meterle mano a esto, que hay tela que cortar. Empecemos por la ciencia. ¿Esto tiene alguna base real? A ver, el argumento que se construye se apoya en 4 pilares experimentales. Y se insiste mucho en que no es especulación, es ciencia, pero ciencia deliberadamente, compartimentada, para que nadie vea el cuadro completo. Vale. ¿Y cuál es el primer pilar? El famoso efecto observador. Claro, el experimento de la doble rendija. Las partículas se comportan como ondas o como partículas dependiendo de si las observamos o no. Eso es conocido, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Pues la capa de profundidad que añaden es crucial. Citan, por ejemplo, los estudios de Dean Radin, del Instituto de Ciencias Noéticas. Estudios publicados en revistas serias, con revisión por pares. En Physics Essays, por ejemplo, Radin demostró que la atención consciente, sobre todo la de meditadores con miles de horas de práctica, no solo observa, altera significativamente los patrones cuánticos. O sea, la calidad de tu conciencia influye en el resultado. Espera un momento, eso es una bomba. Significa que la mente no es una cámara que graba lo que pasa. Exacto. Es un proyector que participa en crearlo. Y eso es exactamente lo que Seth llamaba la física de la creencia. La idea de que la mente colapsa la realidad, la elige de un campo infinito de posibilidades. Tal cual. Y eso nos lleva directamente al segundo pilar, la no localidad. El Premio Nobel de Física de 2022, Aspect, Clauser y Zeilinger. El mismo. Demostraron, ya sin ninguna duda, que 2 partículas que estuvieron unidas, si las separas, siguen conectadas. Da igual si están a 1 metro o a años luz. La reacción es instantánea. La acción fantasmal a distancia que volvía loco a Einstein. Justo. El universo no es un mecano de piezas sueltas, es un tejido. Un holograma. Lo fascinante aquí es ver cómo la física más puntera acaba validando principios esotéricos de hace milenios. O sea, la no localidad es la prueba técnica del cómo es arriba es abajo del hermetismo. O de la red de Indra del hinduismo, donde cada joya refleja a todas las demás. Exacto. A nivel operativo esto es la clave. Significa que un cambio local, un pensamiento, una intención, tiene un efecto instantáneo en todo el sistema. Es la base física de cómo una conciencia puede influir en el todo. Vale, pero esto me lleva a una pregunta inevitable. Si mi conciencia aquí puede influir en algo allá, entonces mi conciencia no puede estar encerrada en mi cráneo. Tiene que ser no local también, y ese precisamente es el tercer pilar, la conciencia no local. Y de esto también hay estudios serios, supongo. Y tanto. El material se refiere a uno del cardiólogo Pim van Lommel, en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo. ¿Y qué hizo? Analizó a cientos de supervivientes de paros cardíacos, personas con un electroencefalograma completamente plano, 0 actividad cerebral detectable. Muerte clínica. Muerte clínica. Y un porcentaje significativo de ellos reportaron percepciones lúcidas, detalladas y verificables desde fuera de su cuerpo. Veían a los médicos, oían lo que decían. Eso lo cambia todo. Porque si hay conciencia sin actividad cerebral, el cerebro no es la fábrica. El cerebro no genera la conciencia. La conclusión es radical. El cerebro actúa más bien como un transductor. ¿Como una radio? Una interfaz biológica, sí.
Una radio muy sofisticada que sintoniza una señal de conciencia que es, bueno, que es fundamental y no local, pero no la crea. ¿De acuerdo? Si el cerebro es una radio, un receptor, tiene que haber una antena, un componente físico que haga de puente entre esa conciencia no local y nuestra biología. Los documentos hablan de eso. Sí, y ese es el cuarto y último pilar científico del argumento, la teoría ORCH-OR. La de Sir Roger Penrose, el físico, y Stuart Hameroff, el anestesiólogo. Esa misma. Ellos proponen que la conciencia no surge de la sinapsis, que sería como decir que la música sale de los cables del altavoz. No. Sino de algo mucho más profundo. Surge de procesos cuánticos que ocurren en los microtúbulos, dentro de las neuronas. Ahí está. Esa es la antena. La analogía que usan las fuentes es perfecta. Los microtúbulos son el hardware cuántico que conecta el espíritu, ese campo de probabilidades que Seth llamaba Marco II. Con la materia. Con las neuronas que operan en nuestra realidad física, el Marco I. Es el puente físico. Tenemos el modelo completo, entonces. Tenemos un modelo coherente, sí. Un observador que influye en la realidad, un universo interconectado, una conciencia que no depende del cerebro y un posible mecanismo biológico cuántico que sirve de interfaz. Con esta base, el análisis da un giro brutal. Y se hace la pregunta del millón, claro. Si esta ciencia es real y operativa, ¿quién la conoce? ¿Y qué demonios está haciendo con ella? Y describen lo que llaman una carrera armamentística invisible, en dos frentes. El primero, el militar y de inteligencia, supongo. Correcto. El objetivo que se detalla aquí es lo que ellos mismos llaman neuroguerra o guerra cognitiva. Están invirtiendo miles de millones en desarrollar interfaces cerebro-computadora. ¿Para qué? Para fines militares, hablamos de proyectos de telepatía sintética entre soldados o de controlar enjambres de drones con el pensamiento. Es, en esencia, la instrumentalización de los sentidos internos de Seth, pero convertidos en un arma. Silicon Valley, Larry Page, Zuckerberg, Elon Musk con Neuralink. Su objetivo es, en la superficie, distinto, pero se basa en lo mismo. Buscan el mind uploading, la transferencia de la mente. Tratan la conciencia como si fuera código. Código informático que puedes sacar de tu cerebro e implantar en el silicio. Exacto. Un proyecto de transhumanismo que, según estas fuentes, es profundamente jerárquico. La inmortalidad digital, pero solo para unos pocos. Y aquí es donde las fuentes nos llevan a un personaje central, inesperado y muy oscuro. Jeffrey Epstein. Vaya. Y es importante abordarlo no desde su faceta criminal, que ya se conoce, sino desde su papel como lo que el informe llama un filántropo de la ciencia extrema. Un tipo obsesionado con el transhumanismo, la genética y sobre todo el hackeo del comportamiento humano. Un momento. Conectar a Epstein con todo esto, a primera vista, puede sonar un poco forzado. ¿Hay una conexión real, documentada, que una sus actividades con esta ingeniería de la realidad? Es una pregunta fundamental. Y la conexión no es especulativa, es financiera. Está documentada en registros de donaciones y listas de asistentes a sus eventos. Aquí no se trata de su moral, sino de analizar hacia dónde dirigió sus millones. ¿El rastro del dinero? Exacto. Las fuentes señalan a Edge.org, una especie de salón privado fundado por John Brockman, como uno de los epicentros. Lo que para el público era misticismo New Age, en las cenas de Edge.org se discutía entre premios Nobel y magnates tecnológicos como física de la información. Y Epstein era uno de los que pagaba la fiesta. Uno de sus principales mecenas. Vale, el dinero está ahí, pero ¿en qué se invertía? ¿En qué proyectos? Pues en proyectos muy específicos. Por ejemplo, Epstein financió el trabajo de Stephen Kosslyn, un neurocientífico de Harvard y Stanford. Kosslyn no hablaba de pensamiento positivo, sino de representaciones visuales corticales. Suena mucho más científico, desde luego. Claro. Y estudiaba cómo ciertos estímulos externos podían precargar estas representaciones en el cerebro para influir en las decisiones. Lo que Seth llamaba crear desde el Marco II, ellos lo estaban abordando como un problema de ingeniería neurológica. O sea, estaban buscando el panel de control del proyector. ¿Cómo meter las imágenes en la mente de la gente para que las proyecten como si fueran su propia realidad? Es una forma muy precisa de verlo. Otro ejemplo es Joshua Bach, un científico de inteligencia artificial que trabajó con fondos de Epstein en el MIT y Harvard. Su campo son las arquitecturas cognitivas. Es decir, cómo se construye una conciencia. Ya sea humana o artificial, sí.
Y la joya de la corona, citada en el informe, la donación de $30 millones de Epstein para fundar el programa de dinámicas evolutivas en Harvard. Dinámicas evolutivas. Suena muy académico e inofensivo. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Un laboratorio para entender cómo se propagan las creencias en una población? Y por tanto, ¿cómo intervenir en ese proceso? Precisamente, se estudia la transmisión de ideas y narrativas como si fueran virus. El objetivo es modelar matemáticamente cómo una creencia puede volverse dominante. Es la base teórica para cualquier campaña de ingeniería del comportamiento a gran escala. Exacto. La pregunta que plantea el informe no es si Epstein era bueno o malo. La pregunta es, ¿por qué invirtió tanto capital en entender desde la raíz cómo se puede rediseñar la conciencia humana? No son especulaciones. Es dinero rastreable que va a una institución de élite para estudiar, en esencia, los mecanismos que gobiernan el comportamiento. Pero claro, no puedes publicar un paper en Nature que se titule Aplicaciones prácticas del marco II de SET. No. Necesitas un lenguaje que sea aceptable. Aséptico. Es exactamente el proceso de camuflaje técnico que describe el informe. Presenta una especie de tabla de traducción que es increíblemente reveladora. A ver. El concepto ancestral de Maya, la idea de que la realidad es una ilusión, hoy se discute abiertamente en círculos de física y tecnología como la teoría de la simulación. Es el mismo concepto, con un barniz digital. Fascinante. Venga, sigue. ¿Qué más hay en esa tabla? El concepto de manifestación, la capacidad de traer una posibilidad del marco 2 al marco 1, en su versión técnica se llama selección de probabilidades. Y no es teoría, es la base de los algoritmos predictivos que usan las grandes tecnológicas. Para mostrarnos el siguiente vídeo, el siguiente producto. Seleccionando la probabilidad que más les interesa que experimentemos. Vale. ¿Y la idea de que todos estamos interconectados? ¿La unidad? Se convierte en entrelazamiento cuántico. Y la idea central de Seth, que las creencias crean la realidad, es el fundamento directo de lo que ahora llaman, sin ningún pudor, ingeniería del comportamiento. Pero la clave de todo esto es la inversión del proceso. ¿A qué te refieres con inversión? El modelo original de Seth es de dentro hacia afuera. El individuo, desde su punto de poder, elige y esculpe su realidad. El modelo de la élite técnica es de fuera hacia adentro. Claro. Consiste en esculpir la realidad colectiva controlando masivamente la información y las narrativas, para que la gente, creyendo que elige libremente, acabe materializando la realidad que ha sido diseñada para ellos. Esto ya no es teoría. Esto es la arquitectura invisible de nuestro mundo. La ingeniería del comportamiento no es una asignatura de máster, es la estrategia central para que aceptemos, como inevitable, una realidad diseñada por otros. Totalmente. A ver. Lo que para un individuo podría ser un camino de liberación, de poder personal, para el sistema se convierte en un manual de instrucciones para la ingeniería de almas. El dinero fluye a raudales para controlar o replicar la conciencia. Mientras que cualquier práctica que enseña al individuo a usar ese mismo poder de forma autónoma es ridiculizada o marginada. Sistemáticamente. ¿Vale? Queda una pregunta en el aire. Una pregunta que para mí lo cambia todo. A ver, si este material es tan revolucionario, casi un manual de instrucciones de la conciencia, ¿Qué podría serlo? ¿por qué los manuscritos originales están custodiados en la biblioteca de Yale? Ahí es nada. Ahí están, en la sección de manuscritos y archivos. Las notas originales de Jane Roberts junto a legados de figuras históricas de primer nivel. Hay que mirar qué más hay en ese ecosistema. A ver. En el mismo sistema bibliotecario de Yale está la colección Mellon de Alquimia y Ocultismo, una de las más importantes del mundo, llena de manuscritos sobre cómo manipular la materia y la conciencia. Espera, que la cosa se pone mejor. En esos mismos archivos están los documentos de la banca internacional, de la diplomacia secreta, o sea, el manual de instrucciones de cómo ciertas élites han manejado el poder durante siglos. Están en un ecosistema de conocimiento sobre el poder, desde lo alquímico a lo financiero. No estamos hablando de un manuscrito en una biblioteca local. Una institución de ese calibre no archiva y preserva algo si lo considera filosofía barata. No, claro. Alguien, en un nivel institucional muy alto, tuvo que reconocer su valor estratégico y decidir que era un material que debía ser preservado y controlado. Entendido. Lo trata como un activo de gran valor. Exacto. Ahora bien, las fuentes aclaran que este conocimiento no surge de la nada en los 60,
conecta con tradiciones muy antiguas. El principio hermético de el todo es mente o el concepto védico de Maya. Los documentos no afirman que haya un departamento en Yale manifestando cosas con los libros de Seth, ¿no? Vale. La tesis es más sutil. Argumentan que la preservación en un entorno de élite, combinada con el desprestigio en la cultura popular, crea un desequilibrio de conocimiento. La conclusión de las fuentes es demoledora. La resumen en una frase. La élite no niega este conocimiento, simplemente lo fagocita. Lo oculta tras un muro de complejidad y descrédito mientras lo aplica para sus propios fines. Para el mundo es New Age. Nos llega una versión de bolsillo, tan simple que a veces es hasta cómica, como El Secreto. Sí, fue un fenómeno. Se convirtió en algo cultural, casi un chiste para algunos. Lo que sugieren estos papeles es que esa dilución fue totalmente intencionada. Según la tesis que exploramos, El Secreto es el ejemplo perfecto de esa dilución. En 3 fases. ¿Y la primera fase cuál sería? La simplificación excesiva. Se elimina toda la complejidad. El marco 2 desaparece. La estructura multidimensional de la psique, la responsabilidad ética, todo fuera. Se reduce a piensa en positivo y te pasarán cosas buenas. Y ya está. Fin del análisis. Es como si te dieran el manual de un Boeing 747, pero solo te dejaran la página que explica cómo abrocharse el cinturón. Exactamente. La segunda fase, según el informe, es la mercantilización. El foco se desvía de la soberanía personal o la libertad colectiva hacia metas, pues, puramente egoístas y materiales. Dinero, coches, estatus. Eso es. Y al hacer esto, neutralizas el potencial revolucionario del concepto. Si todo el mundo está ocupado manifestando un reloj de lujo, nadie piensa en manifestar un sistema social más justo. Claro. Y la tercera fase es para mí la más perversa psicológicamente. La inculpación del individuo. Ah, esta me la sé. Si no te funciona, es culpa tuya. Precisamente. Si no consigues tu Ferrari, es porque no lo deseaste con suficiente fuerza, o no fuiste lo bastante positivo. Entiendo que se le llame una versión para tontos, pero desde la ingeniería social es un diseño brillante. ¿Brillante por qué? Porque te entregan una herramienta defectuosa y luego te culpan por no saber usarla. Es un bucle perfecto de desempoderamiento. Asegura que el individuo se sienta siempre en falta y nunca cuestione la herramienta que le han dado. El informe lo llama un cortafuegos ideológico. Un cortafuegos ideológico, que es exactamente lo contrario del mensaje original de Seth. Precisamente. El mensaje de Seth se centraba en la autoaceptación, en la creación consciente sin culpa. La versión comercial te ata a la autocrítica constante. ¿Vale? Si esto es tan potente, ¿por qué la mayoría de la gente lo desconoce? ¿Cómo se oculta algo tan fundamental? El material apunta a 2 estrategias. La primera es un asalto a la educación. ¿Correcto? Se centra en demoler la educación clásica, el trivium y el quadrivium. El trivium, que es gramática, lógica y retórica, pero no como las estudiamos ahora. No, claro. El trivium no era para aprender datos, era para aprender a pensar. La gramática para estructurar una idea, la lógica para saber si es verdad y la retórica para defenderla. Si te quitan eso, Eres indefenso intelectualmente. Puedes tener un doctorado, pero te cuelan cualquier falacia política o publicitaria, porque no tienes las herramientas para desmontarla. Y a la vez se degradó el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, que no se enseñaban como asignaturas separadas, sino como el estudio de la mecánica de la realidad. La música era vibración universal, la geometría el lenguaje del cosmos. El resultado, según los textos, es la creación de especialistas analfabetos. Gente brillantísima en su campo, un programador, un ingeniero, pero sin ningún contexto metafísico o político de lo que hace. convierten la educación en un entrenamiento para siervos de alta tecnología. Y la segunda estrategia es mucho más activa. La llaman influencia del colapso de onda masivo. Suena muy técnico, pero la idea es terroríficamente simple. Se argumenta que las redes sociales y los medios se usan como gigantescos dispositivos para colapsar una realidad colectiva. Exacto. Si saturas a miles de millones de personas con una única narrativa de miedo, de crisis, de conflicto, una pandemia, una guerra, un colapso económico, fuerzas a la conciencia de la masa a materializar esa misma realidad simplemente por el acto de observarla y creerla. Ya no es una herramienta para tu liberación personal, sino una ciencia aplicada para moldear la opinión pública, las narrativas políticas, los hábitos de consumo. Se invierte el proceso. Totalmente.
En lugar de que tú uses tus creencias para crear tu realidad, se diseñan campañas para instalar creencias en ti. Ujú. Y así crear una realidad colectiva predeterminada. Por un lado, describen la educación pública generalista, basada en un modelo que prioriza la obediencia, la memorización de datos y una visión materialista del mundo. Te enseña que eres un producto de tu entorno, un observador pasivo. Y por otro lado, la educación de élite. Justo. Y ahí la visión es completamente diferente. Opuesta. No se enseña materialismo, se enseña que la realidad es una arquitectura de la información. Que las creencias son variables de programación. Exacto. Entienden que las creencias, las narrativas, las ideas, no son opiniones inofensivas. Son, literalmente, variables para programar la realidad colectiva. Claro. Enseñar a toda la población que son escultores de la realidad los haría, desde el punto de vista del control, Ingobernables. ingobernables. Es tremendo. Y a esto se suma una capa final, la más distópica, quizá. Las patentes de conciencia. Se está observando una tendencia silenciosa. Corporaciones y laboratorios están patentando técnicas de meditación muy específicas, frecuencias de sonido, como los tonos binaurales, o patrones de luz que inducen ciertos estados mentales. Espera. ¿Me estás diciendo que se puede patentar una frecuencia de sonido? ¿Ponerle un copyright al acceso a tu propia mente? Ese es el objetivo a futuro que se dibuja. Convertir el acceso a estados alterados de conciencia, al marco 2 de SED, en un servicio de suscripción. Es el cierre del círculo. Primero te quitan el conocimiento innato con la educación y luego te lo venden empaquetado como un producto. Es el modelo de negocio perfecto. El principio original es: tu conciencia individual, a través de tus creencias y emociones, da forma a tu realidad personal. Vale. El hackeo invierte esto. En lugar de que cada individuo use su conciencia de forma soberana, un actor centralizado controla la información que se introduce masivamente en millones de conciencias. A través de medios, redes sociales, entretenimiento. Exacto, para esculpir una realidad colectiva que sirva a sus intereses. El mecanismo creativo sigue siendo el mismo. Es el mismo, la conciencia creando la realidad. Pero el origen de las creencias que lo impulsan ya no es interno y soberano. Es externo y dirigido. Seguimos siendo los creadores, pero usando un guión que no hemos escrito. Y esto nos lleva a la pregunta clave, para quien sea que esté escuchando. ¿Quién está esculpiendo tu vida hoy? ¿Tus miedos? ¿Tus deseos? ¿Tus opiniones? ¿Son realmente tuyas? ¿O son el resultado de un diseño ajeno? Esa es la conclusión del informe. El objetivo es mantener a la mayoría en la versión New Age, pasiva, individualista, centrada en el ego, esperando que el universo le conceda deseos, mientras ellos operan desde la versión Edge, activa, técnica, colectiva y soberana. Usando las mismas reglas del juego, pero con el manual de instrucciones completo. Y con los recursos para aplicarlo a escala global. Así que, en este recorrido, hemos viajado desde los archivos de Yale a las cenas privadas de Edge.org. Hemos visto cómo una herramienta de liberación radical ha sido secuestrada, descafeinada y, en su versión potente, convertida en un arma de control. Es un resumen perfecto. Y con esto cerramos estos 14 análisis. Así que aquí va la única orden de acción posible. Recuperar este conocimiento no es un ejercicio intelectual para parecer interesante, es un acto de soberanía. Es entender que no somos meros observadores en una simulación ajena. Que somos los desarrolladores, como sugería el material original. Exacto. Al final, todo se reduce a algo simple pero muy potente: prestar atención. Empezar a preguntarnos con honestidad brutal: ¿esta creencia que tengo, esta emoción, de dónde viene? ¿La elegí yo o es un eco de algo que me metieron en la cabeza? Reclamar la conciencia. Es reclamar el derecho a esculpir nuestra propia existencia. Quizás el primer acto revolucionario es simplemente ser mucho más selectivos con la información que dejamos entrar en nuestro taller. Sin duda. La pregunta que estas fuentes dejan en el aire, la única que parece importar ahora, no es si la realidad puede ser esculpida. Eso parece ser un hecho. La pregunta es: ¿quién sostiene el cincel ahora mismo? Y me quedo con una última reflexión que se extrae de todo esto. Una idea para que nuestra audiencia le dé una vuelta. Adelante. Si la realidad se construye a partir de la información y las creencias como si fuera un sistema operativo, ¿qué ocurre cuando un número significativo de individuos decide conscientemente desinstalar el programa que les viene por defecto, el que les ha instalado la cultura y la educación,
y empieza a escribir su propio código. Buena pregunta. ¿Qué tipo de realidades paralelas o divergentes podrían empezar a manifestarse en el mundo? Es una pregunta que, creo, vale la pena explorar. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.